¿Qué es ser espiritual? ¿Nos dedicamos tiempo a nosotros mismos? ¿Hay un camino para evolucionar? Todos en este momento estamos empezando a percibir un poquito más esa vida espiritual que tenemos y que está siempre presente. Pero yo venía de una familia súper mental, académica, médicos. Para mí, el empezar a tener, no sé, transmisiones, leer la mente de la gente o canalizar de repente fragmentos de la Biblia, siendo yo, según yo, marxista, para mí me rompió mi plano mental, ¿no? O sea, yo pensé que me estaba volviendo loca. Estar hablando con alguien y responderle una pregunta que no me había hecho y que la persona se quedara en shock, ¿no? Era como, ¿qué pasó? Yo no entendía qué me pasaba en esos momentos. Me dicen los guías que yo te tengo que enseñar esto, pero yo no sé si tú quieres aprender. A medida de que vamos tomando decisiones, pensamos, sentimos, vamos construyendo lo que necesitamos aprender en nuestra siguiente vida. Y ahorita ese proceso es justamente escuchar a nuestra alma. Jamás pensé que se iba a convertir en mi misión de vida compartir esa herramienta. Soy Karen Carreño. Anímate. Anímate a conocerte y a evolucionar. Bueno, estoy supremamente emocionada de tenerte aquí conmigo, Tamara Ciriza. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti por invitarme, Karen. Estoy muy emocionada. Y emocionada de todo lo que vamos a hablar, de los temas que vamos a tocar. Y quiero empezar con este tema que quiero que me cuentes, ¿qué es la espiritualidad para ti? Para mí la espiritualidad es todo. Somos una experiencia espiritual en una frecuencia encarnada, ¿no? Y yo creo que en este momento la espiritualidad está ganando mucho más protagonismo porque estamos dándonos cuenta de que somos un ser espiritual viviendo una experiencia física, ¿no? Pero para mí en realidad eso no está separado, ¿no? Es junto, no Sí. es esto que dicen que la espiritualidad es una persona que vive, no sé, pensando por allá en quién sabe qué cosas, o en las nubes o algo. Yo siento que es, no sé si estoy equivocada o algo, pero es como estar más presente, más consciente. En mi caso ha sido un poco como así, como el momento en que decidí empezar con más conciencia espiritual, sentí que era eso. Sí, yo creo que hay como muchas ideas, ¿no? Todavía tenemos muchas ideas de lo que es ser espiritual y lo tenemos muy ubicado como en un plano que está fuera de nuestra experiencia cotidiana, ¿no? Por eso me encanta como que me cuentes esto, porque siento que de alguna u otra manera, más allá de a qué nos dedicamos o en qué proceso estemos, todos en este momento estamos empezando a percibir un poquito más esa vida espiritual que tenemos y que está siempre presente. ¿Crees que la gente está siendo más consciente de que esa parte hay que alimentarla? Totalmente, ¿no? Lo veo mucho en mis alumnos y en mis consultantes, pero lo veo mucho en la gente a mi alrededor, ¿no? Por lo menos para ti, ¿cómo fue? ¿Cuándo fue ese momento que sentiste, quiero que mi vida sea más hacia el ámbito espiritual? Bueno, aparte que ya después decidiste lo de la escuela y todo el resto de cosas. Pues para mí fue como a los 17 años, ¿no? Súper chiquita. Sí. Pero siento que fue algo que veo que a mucha gente también le ha pasado, ¿no? A partir de muertes muy cercanas, de atravesar procesos fuertes de muerte. Bueno, a mí me tocó acompañar a mi papá y a mi abuelo en ese proceso justo ese año. ¿Los dos el mismo año? Los dos, sí. Oh. Y eso me abrió un canal espiritual que siempre había estado presente, pero yo venía de una familia súper mental, académica, médicos. ¿Tu papá ¿no? era médico? Mis padres y mi abuelo eran médicos y todo, o sea, como todo el linaje ahí
de las ciencias. Entonces, para mí, el empezar a tener, no sé, transmisiones, o sea, leer la mente de la gente, ¿no? O canalizar de repente fragmentos de la Biblia, siendo yo, según yo, marxista, para mí me rompió mi plano mental, ¿no? O sea, yo pensé que me estaba volviendo loca porque no sabía qué hacer con esa sensibilidad, que siento que es algo que ahorita está pasando mucho, ¿no? Como ahorita por la frecuencia que estamos experimentando en el planeta, todos estamos viviendo una apertura de nuestros sentidos, ¿no? De nuestros sentidos que nos permiten vivir en el plano espiritual de una manera más consciente, que siempre está ahí, siempre lo vivimos, pero ahora estamos ganando esa conciencia, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante, fíjate, ahora en retro, mi psicóloga, que era católica, y a mí eso siempre me había hecho mucho ruido, pero como yo la amaba, era como, bueno. ¿Y desde qué edad tuviste psicóloga? O sea, 14. Ok, ya llevabas 3 años yo con lo ella. pedí. Sí, sí, sí. O sea que desde los Sí. 14 tú ya tenías una sensibilidad que te cuestionaba. Siempre, pero de alguna manera ella me dijo, no, yo creo que, pero yo le decía, me estoy volviendo loca. O sea, realmente vivía un nivel de confirmaciones, ¿no? Que eso es algo que ahorita está pasando mucho, como que la gente tiene experiencias y siempre es como, no, pero eso me lo inventé y hay una confirmación, ¿no? De, para mí, por ejemplo, estar hablando con alguien y responderle una pregunta que no me había hecho y que la persona se quedara en shock, ¿no? Era como, ¿qué pasó? Yo no entendía qué me pasaba en esos momentos. Y gracias a esta psicóloga que lo que me dijo, no, me parece que es un tema de sensibilidad, no de locura, ¿no? Que creo que eso es algo muy importante como mensaje para las personas. No es que te estás volviendo loco, ¿no? Sino que te estás abriendo a otro nivel de sensibilidad. Otra frecuencia en la que las personas pueden percibir o captar esta clase de mensajes. Claro, no sé, por ejemplo, a ti, ¿cómo fue ese proceso para ti? Bueno, yo vengo como en una curiosidad de hace muchos años, como de querer saber si lo que estoy haciendo va en el camino correcto, que ese es otro de los temas que hablábamos antes contigo, que quiero tomar ese tema, el plan de tu alma, ¿no? Quiero saber si esos caminos, si lo que yo estoy haciendo es correcto. Por otra parte, porque soy mujer de fe, creo en Dios, no soy muy religiosa, no me baso mucho en la religión, pero sí creo en el poderoso y creo en Dios. Y quiero saber o sentir que por lo menos voy agradando al plan que hay ahí para mí, ¿sí me entiendes? Entonces sí sentía, y ahora, más después también de tener a mi hija, lo que yo más pedí en el embarazo era intuición, porque el hecho de tener otro ser humano, responder por otro ser humano, es una responsabilidad muy fuerte. Y yo decía, quiero tomar las decisiones adecuadas con este ser humano. Wow. Que no sé si vayan a pasar porque siempre te vas a equivocar. Pero siento que cuando pido que a intuición me siento en el camino correcto. Entonces siento como que de una manera u otra estoy clara y veo más mensajes. Veo mensajes hasta de pronto en el que las cosas no salgan. También está bien que no salgan. De pronto no era por ahí, era por otro lado. Claro. Entonces ahí creo yo que esa es mi sensibilidad. La tuya es, tú también tienes este regalo, siento yo, de la evidencia, ¿no? Bueno, yo creo que de alguna u otra manera todos tenemos una conexión de capacidad de evidencia y del mundo espiritual muy fuerte, solo que algunos le damos más atención y lo desarrollamos y otros no, ¿no? Depende mucho también, como tú decías, si te permites creer de alguna forma que eso es posible, ¿no? Porque nuestra mente limita mucho esta parte, pero yo... Eso es verdad. Sí, para mí los registros akáshicos me ayudaron mucho a canalizar esa intuición, ¿no? Que era muy fuerte para mí y me pasaban cosas que yo no podía entender, ¿no? Y que también las otras personas se asustaban con algunas cuestiones, ¿no? Como esto de, pues, leerle la mente a la gente era muy incómodo. Y yo en realidad llegué ahí porque quería que se me quitara.
O sea, yo todavía estaba en cómo me quito esto de encima porque no quiero que me pase más, ¿no? O sea, en ese momento no lo veías como algo positivo, sino No. como que lo peleabas. Claro. Jamás pensé que se iba a convertir en mi misión de vida compartir esa herramienta, ¿no? Yo ni siquiera creía en vidas pasadas, en No lo nada. puedo creer. ¿Y cómo empezaste entonces a creer en esto? Y también quiero que me expliques sobre los registros akáshicos. Pues porque fue tan fuerte mi proceso. El que me comentabas con Sí, tu ¿no? De papá esto y tu abuelo. Yo creo que el contacto con la muerte, como puede pasar también en un nacimiento, que son momentos en donde justamente los planos sutiles, pues están mucho más cerca, ¿no? Son momentos límites de alguna forma, ¿no? La muerte, el nacimiento, y muchas veces eso te abre el canal. Todos tenemos un canal espiritual, pero no siempre está presente, abierto, potente, ¿no? Hay que trabajarlo. En mi caso siento que eso se despertó y yo tenía un amigo que me insistía mucho que fuera, estuvo un año insistiéndome en que fuera con una señora que hacía vidas pasadas. ¿Y tú no Y creías yo en le esto? decía, Pan, yo no creo en eso, no creo en las vidas pasadas, ¿para qué voy a ir a esto, no? Y un día me acuerdo que canalicé, a mí me gustaba mucho la historia, siempre me gustó como toda la parte de la historia, y estaba en mi clase de historia que me conectaba mucho y llego a mi casa y había un fragmento de la Biblia en mis notas. Yo dije, esto está rarísimo porque no tenía nada que ver, ¿no? Con historia. Y lo busco y era tal cual, ¿no? Había canalizado. Y en ese momento dije, lo llamé a mi amigo y le dije, dame por favor el número de esta mujer, ya no me importa, ¿no? Como lo que sea. Y cuando llegué con ella, que era una súper bruja, pero además súper diferente a lo que yo me hubiera esperado, ¿no? Como totalmente me rompió mis creencias, Tu ¿no? expectativa. Y me empezó a decir una cantidad de cosas que yo le decía, pues sí, o sea, claramente me iba hablando y yo como que empezaba a decir, algo en mí está como llegando a casa. Y cuando acabó la lectura me dijo, me dicen los guías que yo te tengo que enseñar esto, pero yo no sé si tú quieres aprender, ¿no? O sea, ¿Cuál fue tu respuesta real en ese momento? O sea, ¿Estabas mi convencida? respuesta mental fue como, esta mujer está más loca que yo. O sea, ella sí escucha voces. ¿Yo por qué vine ¿no? aquí? O sea, como, ¿yo qué hago acá? Y le dije que sí. No, mi respuesta en ese momento fue, ¿se me va a quitar la telepatía? Y me dijo, mira, yo no creo que esto sea algo que se te vaya a quitar, pero sí es algo que puedes aprender a canalizar, ¿no? Y entonces ya de ahí fue otro camino, o sea, fue un camino para mí mucho más integrador, ¿no? O sea, me volví un poco su aprendiz y nunca pensé que lo iba a usar siempre lo usaba para mí, ¿no? Y después ya me empezaron a pedir, no, años después de yo estar practicando mucho conmigo y que para una mí amiga era te como ayude, que una amiga te pidió mi ayuda santuario. Una amiga me dijo, no, yo quiero que tú me hagas, porque yo la traía a mi maestra a dar cursos. Siempre como que me interesó que otros pudieran acceder a la herramienta, ¿no? Y me decía, no, yo quiero que tú me hagas una lectura. Le decía, pero es que yo, o sea, no, yo trabajaba en cine, o sea, nada que ver. Y le dije, bueno, va, ¿no? Y le hice la lectura y fue como, wow, esto es lo mío. O sea, fue tan ¿Tú también fuerte, sentiste me como que te encantó. identificó hacer esto? Que creo que eso es algo como con respecto a lo que decías de qué tanto mi alma está siguiendo su plan, ¿no? Creo que hay esas confirmaciones muy fuertes que tienen que ver con la presencia y muchas veces con respecto al servicio que uno viene a hacer, con el entusiasmo, ¿no? No porque vaya a ser siempre fácil o siempre como... No creo que sea fácil. Pero sí hay algo que te dice, ¿no? O sea, estás plenamente acá. Y a mí me pasó eso en la primera lectura que di. Y ahí comenzó para ti este otro nuevo mundo de una vez también de enseñar y de tu escuela y todo. No, ese mundo empezó yo creo como unos 5 o 6 años después de haber estado dando lecturas, porque lo que me empezó a pasar es que
venía gente y más gente. O sea, yo no me publicitaba ni nada, pero era como, es que un amigo me contó y entonces tuve que rentar mi consultorio, pero seguía trabajando en todo el mundo del cine y como que no me animaba, ¿no? A dejar, pero fue en un momento tan grande la demanda y el estilo de vida que yo necesitaba, porque pues, no podía estar en una producción horas y horas y luego ir a dar una sesión. Son energías completamente diferentes, ¿no? Para nada. Entonces, ahí fue que de alguna manera como decidí sí dedicarme a dar sesiones y me pasó lo mismo con un amigo. Me dijo, no, yo quiero tomar el curso, pero cuando tú lo des. Yo le dije, pero yo no soy maestra, ¿no? Yo sentía que era como que, me dijo, bueno, pero yo así, ¿no? Y ahí pregunté yo a mis registros y dije, bueno, ¿esto es algo que tengo que hacer? Me dijeron sí. Y le dije, bueno, entonces mándenme la metodología, ¿no? O sea, porque lo quiero hacer bien, ¿no? Y ahí se empezó, entre los años de hacer lecturas, que llevaba como 5 o 6 años, más esta parte de la canalización, empecé a canalizar una metodología diferente, porque haz de cuenta que siento que este es un tema que lo platicábamos también el otro día. Una de las cosas que yo observaba que pasaba con la gente en los cursos, incluso de mi maestra, que es excelente, pero es que no había acompañamiento, no había proceso. Exacto, no había comunidad. Era como, bueno, yo te enseño y no sé, en 3 cursos de 5 horas ya eres lector de registros y ya haces y deshaces. Y yo veía que a la gente se les abría unos procesos fuertes que después no tenían cómo procesarlo o que después no practicaban, ¿no? Entonces, como soy ascendente Virgo, como que toda la metodología empezó a ser como, ok, ¿cómo acompañamos este proceso y cómo lo hacemos realmente profundo, tanto si alguien lo quiere hacer para sí mismo y aprender a comunicarse con su alma en sí mismo? De hecho, eso era algo importante que yo quería hablar contigo y es eso, ¿cómo hace una persona para tener estas herramientas? ¿Cómo hace después de que tienes la curiosidad o de que de pronto empiezas a tener afirmaciones? ¿Cómo haces para tener las herramientas para empezar este mundo espiritual? Y algo que me impactó de nuestra conversación la vez pasada era eso de la autonomía. Tener esa autonomía espiritual, porque no solamente es que los conocimientos están ahí, bajas, no sé, la meditación o bajas un video y ahí quedó todo. No, también hazlo parte de tu vida, tómate un tiempo. Claro. Sí, es que realmente cada quien tiene un canal totalmente diferente, ¿no? Eso es importante entenderlo. Uno puede brindar, por ejemplo, como en mi escuela, herramientas, acompañamiento, comunidad, que ayudan muchísimo a ir creando una práctica en el día a día, ¿no? Porque eso es básico. En el día a día. Que sea algo constitutivo, porque en realidad si lo piensas, nosotros estamos habitando esas dimensiones que son parte de nuestro ser todo el tiempo. Acá mismo hay un plano astral y seguramente debe haber un par de energías, ¿no? Dando vuelta, pero el hecho de que no le prestemos atención o de que no estemos en ese modo, ¿no? Viendo esa frecuencia no significa que no vivamos también, que no tengamos estos cuerpos que son espirituales y que habitan esto, ¿no? Entonces, si no lo hacemos parte del día a día, es muy difícil sostenerlo y no tiene sentido tampoco, ¿no? O sea, por eso para mí algo que creo que la pandemia como que se reforzó un poco, que eso estuvo bueno, el entender que uno necesita una rutina, ¿no? La gente empezó a tener más tiempo o más tiempo con ellos mismos, solos, en casa, porque normalmente, o no sé, la gente tiene cosas que hacer, un trabajo a donde ir, eventos, ¿sabes? Una agenda que cumplir, pero el hecho de estar en casa solos con sus propios pensamientos, sentimientos, miedos, dudas, quizás les dio como ¿no? Como que hagamos algo diferente, ¿no? Creamos una rutina diferente. ¿No? Sí, yo lo noté mucho, digo,
a mí no me afectó tanto en ese sentido, pero con mucha gente lo vi, cómo fue un punto de inflexión importante para darnos cuenta qué estamos haciendo con nuestras vidas, ¿no? En el día a día, qué toma papel importante. Y en ese sentido, en tu pregunta de, bueno, ¿cómo conectar? Lo primero creo que sí es importante entender que sí hay que tener una guía, ¿no? Porque hemos perdido un poco esta cuestión del acompañamiento del maestro, ¿no? No como el gurú fantástico que te va a decir qué hacer, porque justo de eso no se trata esta era, ¿no? Esta era tiene que ver con yo me tengo que hacer cargo de mi conexión, pero sí Claro. necesito un proceso y que alguien me acompañe, no nada más un guía, sino toda una comunidad, ¿no? O sea, yo veo, por ejemplo, en nuestros grupos, cómo se hacen verdaderas familias y cómo la gente, algo de mucha confirmación y de mucha confianza en su propio camino, es poder irse encontrando con otra gente que está viviendo un proceso similar y ellos Naturalizar más mismos, las ¿no? cosas y decir, no estoy solo en esto, ¿no? A alguien más le Claro, pasa. y compartirnos herramientas, porque, Ujú. por ejemplo, te puedo decir que nosotros para los registros, ¿no? Para canalizar tu información del alma, bueno, hacemos toda una preparación, hacemos meditaciones, hacemos ejercicios físicos, ¿no? Hacemos sonido, hay muchas, escritura, hay como muchas herramientas. Pero también el hecho de ir tú encontrando tus herramientas y poder tener un acompañamiento de otras personas que te van... Yo veo cómo entre nuestra comunidad se empiezan a compartir, Lo que a mí me esto sirve, me lo que a sirve a ti te mí, sirve, ¿no? claro, Y claro. eso es maravilloso porque para mí esta era de Acuario que está empezando es eso, ¿no? Son individualidades en red, cada uno brillando, pero en una red horizontal conectados, ¿no? Cada uno siendo su propio centro, pero en comunidad. Sí, de hecho, lo que dices me parece curioso porque yo en todo este despertar también empecé a tomar, ponle los oráculos y tengo uno de los ángeles que, a ver, ha sido como una guía para mí en algunos momentos en que yo misma me tomo mi tiempo, eh, pienso claramente qué es o sea, qué es el mensaje que quiero recibir o cuál es el mensaje que quiero recibir. Y me siento, me tomo ese tiempo solita y los empiezo a tirar, ¿sabes? A verlos, a abrirlos. Y me han llegado mensajes como, no, estudia. Y yo, pero estudia, en este momento no tengo dinero, o sea, ¿de dónde voy a sacar plata para estudiar? ¿Pero por qué me mandan a estudiar? Me salía esa carta muchas veces. Wow. Estudia, estudia, no te preocupes por nada más. Creo que lo que en ese momento entendí yo, el mensaje era, preocúpate por lo que tienes curiosidad y estudia eso. No gastes el tiempo afuera. Estudia eso. Así sea actuación, así sea más sobre esto del camino del camino del alma, pero gástate un tiempo en algo que te nutra. Total. Y lo hice, y de verdad no es algo, pienso yo, quiero que me corrijas, no es algo que vayas a ver los cambios al mes, 2 meses, no. Creo que cada proceso lleva su tiempo y como que después miras para atrás y dices, ay, oye, sí me sirvió. De verdad sí era lo que debía estar haciendo. De pronto alejarme de personas que no funcionan. También me salía mucho cuida tu cuerpo. Sí, yo creo que todos de alguna u otra manera estamos viviendo ese proceso como de empezar a escucharnos, porque realmente la gente luego me pregunta, ¿no? Con los registros, como todo el mundo puede leer registros, como que creen que es algo para clarividentes Yo o, quiero ¿no? aprender, por favor. Pero Quiero. todos somos nuestro registro, todos somos nuestra alma encarnada, ¿no? Y tenemos que aprender a escuchar. Pero para eso, como dices tú, necesitamos espacio, necesitamos hacer un proceso, necesitamos darle atención, ¿no? Porque si no, creo que hemos perdido un poquito en esta época la capacidad de entender lo importante que son los procesos que implica estar en la tierra, que son lentos, como dices tú, ¿no? Y que hay una parte que es frecuencial, que es, por ejemplo, esto que tú contabas, ¿no? Me salía esta carta o yo me di cuenta que necesitaba tirarme la carta y hay como un zzz, ¿no? Que uno siente
que eso no es un proceso, es un momento, ¿no? Y es una confirmación, una conexión, ¿no? Que hasta te pone los pelos de gallina, pero para que eso tenga un efecto, pueda permear en tu vida, en tus decisiones, ¿no? En cómo vas tú tomando las riendas de tu vida con respecto a lo que tu alma está necesitando aprender, eso sí requiere un trabajo de nuestra parte. Es que esa es la parte que me parece complicada. Yo soy clara, quiero decirlo, y siento que el alma aclama atención y quiere decir algo y te quiere de pronto, oye, escúchame, ¿sabes? Es por aquí por donde yo quiero ir. Creo que hay algo especial en ti que con esta alma puedes llegar a algún lugar, pero ¿cómo hace la gente para encontrar eso? ¿Tú crees que la gente tiene una desconexión con el alma? ¿Tú crees que hay alguna manera en que las personas poco a poco, así como tomar mucha agua funciona para nuestro cuerpo, puedan las personas en sus casas cuando se levantan decir, bueno, quizás puedo con estos ejercicios pequeños empezar a escuchar un poco más mi alma o no escucharla, pero estar en conexión con ella? Totalmente. Y creo que un poco, aunque haya personas que se resistan muchísimo, creo que todos lo estamos teniendo que hacer. O sea, yo no veo a nadie que no esté teniendo que atender en su presente, ¿no? Pero se está desmoronando todo el sistema anterior que nos sirvió durante mucho tiempo para aprender, pero piensa que también como almas a nivel humano, ¿no? A nivel humanidad, hacemos todo un proceso de aprendizaje y ahorita ese proceso es justamente escuchar a nuestra alma. O sea, en esta época que está empezando, cada proceso individual cuenta mucho, ¿no? Antes era como más colectivo, pero ahorita ese llamado de cada quien de esto es lo que tengo que hacer, ¿no? A esto vine, este es mi llamado y no tiene que ser ni salvar al mundo ni algo como hollywoodense de que parece pero una yo siento misión que así imposible, sea lo más ¿no? mínimo, va a crear un impacto. Porque si Claro. quizás algo que tú tienes que hacer, el impacto va a ser en tu familia. O sea, hasta con tu propio círculo familiar. Y ese mismo impacto que haces en tu familia o en tu vida cotidiana, ¿no? Y esto que tú decías de cómo la gente puede hacerlo. Creo que lo más importante es que cada quien entienda que lo va a hacer diferente. Porque hay gente que se conecta yendo a correr y hay gente que se conecta prendiendo su velita, ¿no? Yo te puedo decir un montón de cosas que nosotros hacemos y por lo menos en mi escuela tenemos como vamos llevando a la gente de a poco, ¿no? Y con pasos y con sugerencias. Individuales. Pero sí, hay cosas como muy, por ejemplo, los rituales en la vida cotidiana, ¿no? Yo me levanto y prendo mi velita y tengo ese espacio de decir, a ver, empiezo el día conectando, ¿no? O sea, como hay ciertos puntos de volver, ¿no? Volver al centro, volver a tu conexión durante el día, que pueden ser súper simples y que te ayudan mucho a sostener la frecuencia, ¿no? Porque otra cosa que pasa es, bueno, abrimos el canal, ¿no? Pero ¿cómo lo sostenemos? ¿Cómo hacemos que eso realmente tenga una injerencia en nuestra vida cotidiana? Que para eso los registros son maravillosos porque nos dan una guía propia en la vida cotidiana, pero para eso tenemos que ser muy honestos. O sea, estamos en un proceso que estamos saliendo de algo muy como paternalista con respecto a cómo llevábamos nuestra vida espiritual y nuestro propósito, porque siempre había alguien más o alguien mayor que nos decía, ¿no? ¿Qué hacer? O a quién seguir. Exacto, ¿no? El gurú o el papa o el estado, ¿no? O la moda. Pero ahorita esas referencias se están un poco cayendo distorsionando. De alguna forma, ¿no? Y es que la guía está adentro, pero para escucharla también tienes que estar dispuesto a asumir la responsabilidad que conlleva comunicarte con tu alma, porque no siempre es cómodo, ¿no? Hay veces que es como, tengo que asumir cómo creé esta situación y qué estoy aprendiendo. ¿No? Como desnudarte un poco ante tu propia alma y tu propio yo, como perder ese propio yo, por decirlo, y también modificarlo si es que te propones de verdad ir en el camino.
Es que eso es lo que pasa, que tu personalidad, tu identidad, ¿no? Tu personaje que te sirvió para aprender otras cosas súper válidas, pues se tiene que transformar, ¿no? Y al ego le cuesta mucho trabajo, sobre todo como a esta imagen del ego que venimos construyendo desde hace mucho tiempo, que es muy estática, ¿no? Es como, este soy yo, y si no hago esto, o no tengo estos amigos, o no tengo este trabajo, dejo de ser o yo. no logro aquello, o no. ¿No? Ajá. Por eso esa autonomía que hablábamos el otro día es muy potente porque nos lleva a un nivel de autenticidad enorme en el sentido de que ya no nos estamos identificando nada más con el personaje, sino con la conciencia que habita ese personaje. Y eso nos permite también algo muy importante que es que, por ejemplo, cuando uno hace vidas pasadas o ves vidas pasadas, te das cuenta, ¿no? Ah, ok, estuve acá, acá, acá. ¿Qué es eso que estuvo acá, acá y que no se murió cuando se murió el sacerdote que era o no, la monja? O esa conciencia nos permite también recuperar esa fuerza de decir, bueno, no le tengo tanto miedo ni a la muerte ni a la vida, en el sentido de que no me identifico nada más Con esto. con este traje, ¿no? Que es importante y es lo que soy ahora, pero también se modifica, ¿no? Si diciendo esto, retomando en el tema de que el alma tiene su plan y que queremos ir en conexión con ese plan, es también válido que el alma haya organizado un plan antes de llegar a pasar de una vida a otra. El alma puede hacer una organización o determinar algunos sucesos muy drásticos, para bien o para mal, vivencias que vaya a tener en esa nueva vida. Sí, de alguna manera se podría decir que desde algunos puntos de vista es así. Como te decía el otro día, yo no sé si podría asegurar eso. Yo te lo puedo decir desde lo que he visto yo a través de los registros, ¿no? Y creo que eso es algo como que no lo podemos realmente saber, ¿no? Sí, porque hay una pregunta ahí que te quiero hacer, que era de aquella vez que hablamos. Y esa es otra de los sacudidos, de los sacudidos espiritualmente que yo he vivido. Y creo que viene mucho con lo que tú dijiste de estar muy cerca a la muerte. Mi papá sufrió un accidente muy fuerte hace 17 años. Y yo siempre me he preguntado si esto es algo que su alma planeó antes. Quisiera saberlo porque he tratado de buscar como respuestas de alguna manera, alguna que cure como el dolor de por qué papá tuvo que vivir algo así, porque fue un accidente muy feo, fue una agresión. Papá fue víctima de la violencia en Colombia por robarle su carro. Le pegaron un tiro en la cabeza. Qué fuerte. Y él, pues del 99% de las personas muere, pero mi papá es el 1% que sobrevive. Y yo digo, no puedo, mucho tiempo, sabes, sí, la rabia con Dios, ¿no? ¿Por qué le pasa esto? ¿Por qué pasan estas cosas? Tengo una tía muy bella, muy cercana a mí, que siempre me decía, no preguntes por qué, pregunta para qué. No preguntes por qué, pregunta para qué. Pero es muy fácil decirlo, muy difícil como asumirlo y como digerirlo, ¿no? Y me he preguntado siempre, ¿será que papá ya había planeado esto para vivencia en esta vida? Y mamá había planeado ser servicio, porque ellos siguen juntos y mamá ha sido su fuerza todo el tiempo, ¿no? Sigue ahí, lo sigue cuidando y ha estado ahí. Quisiera saber si puede ser así. Bueno, sería muy interesante verlo desde tus registros, ¿no? Este tipo de situaciones, si te fijas, es como un entramado, ¿no? Que te afectó a ti, ¿no? Afectó a él, afectó a... Hay que comprender que en realidad nosotros no tenemos muchas vidas, tenemos una sola vida, ¿no? Es como, imagínate, así como en esta vida te has transformado un montón, la vida del alma es una y son muchos personajes que uno va habitando. A medida de que vamos tomando decisiones, pensamos, sentimos, vamos construyendo lo que necesitamos aprender en nuestra siguiente vida. Como esto es mi maletita de
Exacto. conocimientos. Vamos adquiriendo ciertas herramientas y ciertos patrones también, que son los que van configurando nuestro siguiente personaje, por así decirlo, ¿no? Este proceso que tú preguntabas entre la muerte y el nuevo nacimiento es un proceso en donde el alma sí vuelve a definir qué salón de clases, por así decirlo, necesita para su siguiente vida. Y muchas veces dentro de esa definición vienen definir, pactar, no, y el alma no lo elige sola, sino que lo elige con todas las almas, es todo un entramado, ¿no? O sea que sí, mamá fue el arma de servicio de papá. Claro, es un aprendizaje que eligieron entre todos como almas, que además contribuye a un sistema mayor todavía, ¿no? De tu época, porque por ejemplo, gracias a eso seguramente hay algo que tú hoy puedes comunicar desde otro nivel de profundidad. Mi Por vida es ejemplo, otra. ¿no? Ujú. Y eso va a tener un impacto en otra gente. Entonces, el alma no te podría yo asegurar si sí o si no, porque no me gusta hacer esas como ser tan, ¿no? Afirmaciones. Pero sí te podría decir que yo he visto en ciertas lecturas y a través del proceso con los registros que el alma sí elige enfermedades, sucesos, no todo, porque no es como si fuera un destino escrito en piedra, ¿no? En realidad es como si fuera un diseño de decir, bueno, ¿cuál es el contexto que mi alma necesita para continuar este aprendizaje que vengo haciendo? Pero eso puede variar. Puede variar y tú lo puedes decidir vivir aquí abajo de muy distintas maneras, ¿no? Lo que hablábamos de la carta astral no tiene un código. Cómo lo despliegas tiene que ver con tu elección en este plano, ¿no? Y ahí el ego juega también un papel muy importante. Claro, eso es el otro tema, lo de la carta astral. Entonces es cierto que cuando naces, también ese ADN, como hay un ADN en el cuerpo, hay un ADN en el alma que viene plasmado contigo en el momento en que naces, cómo están los planetas, cómo están las estrellas en ese momento, y ayuda a definir un poco, no es solamente como de, ay, bueno, yo soy Piscis, no, súper sensible. No, o sea, por algo ¿Eres soy, Piscis? sí. O sea, esta sensibilidad es porque mi alma la necesita para su desarrollo en este plano. Totalmente. El contexto que elegimos nacer, como hablábamos el otro día, ¿no? Que yo les decía, es como cuando uno inhala, cuando nace por la primera inhalación que uno toma en esta vida, sella esa energía presente de los planetas, que es simplemente una manera nuestra humana de entender eso, ¿no? O sea, inhalamos esta frecuencia que se sella, porque imagínate, por ejemplo, nacer aquí, ahorita. Es muy diferente que nacer cuando naciste tú o en donde naciste tú, ¿no? Había una frecuencia totalmente distinta. En esa inhalación sellamos ese código que después lo podemos desplegar de muchas maneras, porque un Piscis, por ejemplo, un sol en Piscis, ¿no? El sol en el que nacemos habla mucho de la esencia, pero en la carta podemos leer todo el plan del alma, o sea, todo ese diseño que ¿Qué nuestra tanta alma, información tenemos ahí en esa carta? todo. O sea, en la carta astral es un mapa, si lo vemos desde un plano álmico, de justamente ese salón de clases que tú necesitabas. ¿Cuál va a ser la energía que se va a presentar por destino o como recurrentemente para que la absorbas? ¿Qué te va a costar? ¿En dónde vas a sentir límites? ¿Cómo va a ser tu papá? ¿Cómo va a ser tu mamá? ¿Cómo va a ser los linajes? ¿Qué tipo de energía vas a tener? Wow. ¿No? O sea, como con respecto a tu cuerpo, a la pareja, o sea, no desde un lugar como limitante, porque mucha gente dice, no quiero saber nada de astrología porque es como, No quiero saber el me va a futuro. condicionar, ¿no? No, en realidad lo único que te deja ver un poquito es ese código de nacimiento que eligió tu alma sellar en esa primera inhalación y que tú vas a decidir cómo desplegar. Esto que te decía el sol en Piscis, ¿no? El sol en Piscis puede ser una persona que pasa por adicciones porque tiene que ver con lo pisciano y se queda ahí, o que pasa por adicciones y se vuelve un gran artista o un gran
maestro espiritual, ¿no? O una persona súper empática, o no. O se queda en un nivel... Y todo está bien en realidad, porque es como... Ese es el aprendizaje que... Finalmente, esto que tú decías al principio, ¿no? De no sé cuál es el correcto camino. Sí hay algo que uno puede ir trabajando para acercar su camino del alma, eso que venía aprendiendo el alma y que quiere seguir, y que muchas veces por patrones nuestros, sociales, O de por mala vidas información pasadas, también, ¿no? Total, y lo cultural, o sea, toda la lo parte cultural. del condicionamiento muchas veces hace que sí es cierto que no vivamos vidas en donde se despliega nuestra esencia. Porque realmente lo que nosotros venimos a hacer como almas, más allá de que en cada encarnación vamos aprendiendo cosas distintas, es a plasmar esa esencia única que ninguna otra alma puede plasmar, ¿no? Entonces, en realidad para mí es un camino como hacia esa autenticidad de alguna manera, ¿no? ¿Qué te animarías tú a decirle a todos mis seguidores que se animen a hacer? No sé, hay algo que me transmite mucho tu energía, o sea, porque ahora que dices mis seguidores, ¿no? Digo, me gusta mucho esta conexión que tú compartes, que tiene que ver como con algo muy auténtico y a la vez muy sencillo, ¿no? O sea, es como si esta cuestión sagrada que encontraste me parece una historia muy bonita de representación de algo que está pasando mucho, y lo que yo les diría es, con este ejemplo y con el de cada quien, que confíen, ¿no? Que En el confíen proceso. en el proceso y en su propia esencia, porque al final mucho del proceso que yo veo con mis alumnos es, yo no tengo que hacer mucho más que decirles, sí te puedes conectar, ¿no? O sea, sí está ahí tu alma y es el momento de Que que te despiertes, que te habite, conectes con ¿no? ella. Entonces sería un poco eso, ¿no? Como confía y cada quien va a encontrar un camino único para esa conexión, ¿no? Y eso es lo sagrado realmente. Muchísimas gracias, Tamara, por toda Ay, a esta ti. información. Te quiero dar un detallito. Ay, gracias. Qué Espero que te bonito. guste. Gracias. Gracias Gracias de por verdad por este invitar. espacio. A ti. Ay, Es un collar. es un ojo de Sí, tigre. Y no sabes hace cuánto que yo quería un mala de ojo de tigre. ¿verdad? ¡Wow! Órale, qué Bueno, esta piedra me impresión. parece muy bella porque tiene la energía de la tierra y la energía del sol. Lo marrón representa la tierra y lo amarillo representa el sol. Qué especial. Muchas gracias. Es muy especial. A ti, muchas gracias por haberte animado a venir Lo voy a poner. y nos vemos en la próxima.